mucho acerca de eso. No sabemos algo fijo, nada más lo que nos han venido enseñando por semana tras semana, o día por día, o mes por mes. No sé cada cuándo iba Pablo, o Pedro, o Andrés, o Santiago, o Jacobo por diferentes lugares a enseñar, pero es lo que se dedicaron a hacer a partir de que la Biblia, a partir de que Jesucristo ascendió al cielo y después apareció sus discípulos. Bueno, en ese tiempo de aparecer sus discípulos. No había nada escrito. Había diferentes escuelas, por supuesto. Corintios lo menciona y dice que en la iglesia de Corintios unos decían, yo soy de Pablo, y otros decían, no, yo soy de Pedro, y otros decían, no, yo soy de Apolos, y quizá había unos de Andrés y otros de Santiago, y así cada uno tenía diferente idea y decía, yo soy de ese. Y Pablo escribe a los Corintios y le dice, ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Pedro murió por ustedes? ¿Acaso Andrés perdonó sus pecados? ¿Acaso acaso ellos hicieron algo por ustedes? Ellos les compartieron la palabra, pero el que murió por nosotros se llama Jesucristo de Nazaret. Y eso es lo que era el centro del mensaje de la iglesia cristiana. Pero ¿qué más hacer? ¿Cómo comportarse? En ese libro, en Primera de Tesalonicenses, Pablo por primera vez escribe a una iglesia y le dice cómo debe de comportarse la iglesia del Señor. No es el único libro que habla así. La mayor parte de los libros las cartas, no son libros, son cartas. Las cartas o epístolas, una palabra para cartas es epístola, por eso se llaman también epístolas. Y algunos pensaban que las epístolas son las esposas de los apóstoles, pero no son así. Las epístolas son cartas, simple y sencillamente cartas, que se escribieron a diferentes lugares. Pablo escribe esta primera carta, y posiblemente a la par de esa carta, también se estaba escribiendo otra carta, otro libro. Ese sí era un libro un poco más extenso, 15 capítulos, aunque luego se aumentó uno y fueron 16. El Evangelio de Marcos fue el primero de los 4 evangelios que se escribió, y más o menos parece que concuerdan en que se escribieron casi al mismo tiempo. O por supuesto, Pablo no escribió Marcos. Marcos fue escrito por uno de los no discípulos de Jesús, posiblemente el sobrino de uno de los discípulos de Jesús lo escribió, Juan Marcos, pero más o menos en el mismo tiempo. Entonces no había nada escrito. Y Pablo empieza con esta primera carta y de esa manera empieza a expresar y explicar por causa de que el Espíritu Santo estaba en él, y empieza a inspirarlo y decirle, no nada más prediques, Pablo, ahora tienes que escribirlo. Y manda estas cartas a las iglesias. Bueno, empieza con esa iglesia. Y después de saludarlos y exhortarlos y animarlos, les dice, ahora les voy a enseñar. Y por eso en el versículo 1 y 2 habla acerca de caminar con Dios. La semana pasada estaba hablando acerca de eso, de que sepamos la buena voluntad de Dios, cómo conducirnos para agradar a Dios, las instrucciones del Señor, y empieza a hablar acerca de cosas específicas que la iglesia tiene que tomar en cuenta. Eso es importante. Cómo la iglesia tiene que empezar a aprender de la doctrina que los apóstoles enseñaban y qué es lo que es la base de nuestra fe. Ellos se separaron del culto judío. El culto judío, había solo un templo, el templo de Jerusalén, aunque para ese tiempo todavía faltaban otros 20 años que lo destruyeran, pero no eran judíos ellos. Este nuevo grupo la mayor parte eran judíos, pero eran cristianos, eran gentiles, eran no judíos. Y empiezan a aprender qué se debe de hacer para poder ser cristiano no judío. No eran judíos, no se predicaba el judaísmo. Cuando llegaron al problema de que si hacemos que los nuevos cristianos, los que creen en Jesucristo, los que están en esa doctrina de cristianos, tienen que obedecer las reglas judías o no, se reúnen los apóstoles, empiezan a ver los argumentos, y al final de cuentas, después de que todos hablaron, se para Pedro y dice, en nombre del Señor, no vamos a mandarles a que sigan los conceptos judíos. Por eso, la iglesia cristiana no enseña la circuncisión, que es el punto base e inicial de cualquier judío. Cualquier judío que quiera ser judío tiene que nacer de una mujer judía y ser circuncidado antes del 8º día o el 8º día. Nosotros los cristianos no enseñamos eso. Nos separamos del judaísmo. Otra cosa importante para mí mencionar es que no enseñamos la cultura judía. Ya hablé un poco acerca de que la cultura judía tenía sus diferentes peculiaridades.
Dentro de las peculiaridades que tenemos y que va a tener un poco de base en lo que voy a hablar, es que las jóvenes, las mujeres judías, se casaban entre los 13, 14 y 15 años de edad. Y si nosotros fuéramos culturalmente afines a los judíos, si enseñáramos la cultura judía, estaríamos diciendo que las mujeres deben de casarse a los 13, 14 y 15 años de edad. Pero no enseñamos la cultura judía porque ninguna parte de la Biblia dice, no encuentro, no sé si ustedes han buscado y han encontrado alguna parte que diga, las mujeres deben de casarse a los 13, 14 o 15 años de edad. No dice nada de eso, eso es completamente cultural. Se casaban, la Virgen María posiblemente se casó a esa edad con José, que era mayor de edad, ¿sí? Posiblemente que ya tenía 20, 30, algunos piensan que hasta 40 años, un hombre más maduro. Si lo ubicáramos esa misma historia en nuestros días, al hombre, a José, lo hubiera metido a la cárcel por ¿cómo se llama esta palabra? Pedofilia. Pedófilo el hombre, y usted en la cárcel. Si no hubiera podido haber ninguna historia de José y María. No estamos enseñando la cultura y no decimos que la cultura nuestra, de México-americana, en este país de Estados Unidos, es mejor que las demás. Es con la que estamos creciendo y es con la que estamos lidiando. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que entender un poquito los conceptos de diferencia de lo que dice y de lo que no dice. Porque no podemos enseñar ni la cultura mexicana, ni la cultura puertorriqueña, ni ecuatoriana, ni africana, ni americana, ni ninguna cultura. Estamos enseñando lo que dice la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, lo tenemos que poner con unos ojos que estén abiertos a entender qué es cultural y qué son la escritura como tal, que dice una cosa y debemos obedecer esa cosa que dice. Y aunque cuando se oponen lo que dice la palabra de Dios a lo que dice la cultura en general, tenemos que hacer ese balance y decir, la palabra de Dios es la que cuenta, sin importar lo que diga la mayoría de la gente. La mayoría de la gente puede ser muy sincera, pero puede estar completamente equivocada. Hay muchos casos en la historia de que la cultura en general, la cultura de aquel tiempo, estaba equivocada y se demostró tiempo después. En un tiempo como la Edad Media, por ejemplo, en toda la Edad Media, no por toda la eternidad, sino nada más a partir de la Edad Media, la Iglesia Católica enseñó de que el centro del universo es la Tierra. Y que el Sol gira alrededor de la Tierra, y los planetas giran alrededor de la Tierra, y los universos giran alrededor de la Tierra. Un hombre se levantó y dijo, no es cierto, se llamaba Copérnico el hombre ese. No es cierto, el Sol no gira alrededor de la Tierra, la Tierra gira alrededor del Sol, y casi lo queman por hereje, ¿sí? Estás equivocado, ¿cómo vas a estar en contra de lo que dice la Iglesia? Y casi lo queman hasta que se arrepintió el hombre y dijo, no es cierto, pero sí es cierto, ¿sí? Se arrepintió, pero no lo creía, ¿sí? No lo quemaron, pero él sabía que estaban equivocados. La mayoría pensaba eso. El hecho de que la mayoría piense una cosa no significa que la mayoría tiene razón. Cuando hay un concepto en el que se contradice con la palabra de Dios, creemos que la palabra de Dios tiene razón. Y aún la palabra de Dios dice, le dice Dios a Satanás, ¿de dónde vienes, Satanás? ¿Dónde andas por aquí? ¿Qué estás haciendo? Dice, vengo de rodear la tierra. Dando una idea de que la tierra es redonda. Rodear, o sea, no rodear así que no estaba plana toda. Rodear, dándole la vuelta completa. Así entonces, hay varias partes en la Biblia que habla de la redondez de la tierra. Y aún así la iglesia dijo, no es cierto, no había tal. Pero entremos en el tema. El tema entonces vamos a empezar a tratar acerca de lo que enseña Pablo, la primera enseñanza que da Pablo a cualquier iglesia antes formada o de alguna manera la primera enseñanza que escrita para cualquier congregación, no nada más para los tesalonicenses que están en Tesalónica. Tesalónica es Europa ya, es lo que es Macedonia en aquel tiempo. Para qué es lo que le enseña a esta iglesia. Si quieres abrir tu Biblia, vamos a leer en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, ahí dice al 12, pero solamente voy a tomar hasta el 8, hasta ahí voy a terminar el día de hoy. Dice la palabra de Dios así, porque esta es la voluntad de Dios. Otra vez voy a repetir esa palabra, porque yo sé que es la pregunta de muchos de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es, ¿qué es lo que Dios quiere? En otras palabras, esa es la voluntad de Dios. Su santificación, esa es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que abstenga de inmoralidad sexual,
Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer o tener su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles o los paganos, otra palabra para decir gentiles es paganos, que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a vivir, entre paréntesis, vivir no está esa palabra, pero la incluyen por causa de qué es lo que se entiende, sino a santificación o a vivir en santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor, en este día vamos a empezar a hablar acerca de lo primero que una iglesia escuchó escrita por mano de un apóstol tuyo, diciendo esto es inspirado y esto viene de Dios. Esto no solo son pensamientos, esto no solamente son ideas, esto es algo que viene directamente de Dios. Señor, te pido para que tú escuches a nuestra plegaria, nuestra oración y nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad. Ahora queremos escuchar tu voz, Señor. Háblanos claramente a nuestro corazón, a nuestro espíritu. No nada más a nuestra mente, que baje de la mente y que entre en el corazón y que lo atesoremos y vivamos acorde con tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Somos santificados y por eso debemos evitar la inmoralidad sexual. La palabra griega aquí para santificado significa literalmente purificado, santificado o consagrado a Dios. Somos apartados para Dios. Cuando Dios perdona tus pecados, eres apartado para Él. Eres diferente. Ya Dios te escogió y te dijo, tú ahora tengo un trato especial contigo. La semana pasada estaba hablando acerca de quiénes eran hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios porque Dios nos creó. Pero para ser hijos de Dios se necesita confesar y creer y decir que Jesucristo es su Señor. No, nadie más que eso. Y de ahí empieza a desglosar quién es un hijo de Dios. ¿Quién es aquella persona que ya ha sido recolectada por Dios, aceptada por Dios y ahora vive una vida diferente? El primer versículo que vamos a tomar entonces es este. La voluntad de Dios es santificación, es decir, que se abstenga de inmoralidad sexual. ¿Sí? Entonces este significado, ese es no nada más dos cosas en esta palabra, la voluntad de Dios. Puede ser por un decreto, cuando hablo de un decreto es que porque tienen los pantalones para decir, esto es lo que yo quiero. Yo quiero, iglesia, le dice Dios a nosotros, que se santifiquen, que entren en la santificación, que se aparten del mundo, que se aparten de las cosas del pecado, que se aparten de cosas que te atraen hacia otro lugar, hacia el lugar equivocado, hacia tu corazón, que lo desvíen, hacia que tú quieres agradar a Dios y que te desvíe de agradar a Dios. Eso es no estar en santificación, pero lo contrario es santificación, es apartarme para Dios. Estar en sus caminos. Es por decreto de Dios. Pero también expresa, aparte de un decreto, expresa un deseo de Dios. El deseo como el de una madre que le dice al hijo, no te salgas con esos amigos. Ya, pero son mis amigos, ya me voy con ellos. ¿Sí? Por favor no te salgas. Primero se lo ordena y luego por favor no te salgas. Esa es la manera que Dios nos habla con esas palabras. Esa es su voluntad y que de alguna manera tiene que ser tomada en cuenta cuando nos está diciendo esas palabras. ¿Y qué significa la santificación? Esas son palabras del apóstol Pablo. No nada más soy yo diciendo esto, pero empieza así. Esa es la parte práctica de todo este libro. La primera cosa que empieza diciendo el apóstol Pablo es que se abstengan de inmoralidad sexual. ¿Sí? Que no participen en la inmoralidad sexual. ¿Sí? En el tiempo que estaba escribiendo Pablo estas palabras, algunos piensan, no, los tiempos pasados fueron mejor, la gente se comportaba mejor, las mujeres vestían con más, con más modestia y los hombres eran más galantes, se quitaban el sombrero para saludar y no es cierto. Los tiempos pasados fueron igual de difíciles. En el tiempo que se está escribiendo estas palabras, la vida tampoco era fácil.
Era muy difícil porque el cristianismo entra como algo completamente nuevo en una sociedad bien corrupta. Ustedes saben que había esclavos en aquel tiempo, ¿verdad? Los esclavos de aquel tiempo no tenían ninguna voz ni voto. Los dueños podían usar a las mujeres como si fueran sus propias mujeres porque no tenían ningún derecho de protestar para nada. Eran dueños en el tiempo y en el cuerpo del hombre o de la mujer. Podían abusar de ellos como quisieran, no había ninguna ley que dijera no puedes hacerlo. Yo expliqué la semana pasada que había diferentes formas de comportamiento entre una cultura y otra judía. Los judíos y los griegos y los romanos eran un poco diferentes. Pero en esta cultura que específicamente Pablo les está hablando, había la idea de que había de alguna manera una diosa que se llamaba Afrodita y que permitía las relaciones sexuales a los hombres, y había otra también para los hombres, pero había para mujeres, pero había específicamente más para hombres, en donde los templos de Afrodita, las mujeres sacerdotisas que ministraban en esas iglesias, los hombres podían venir a ellas para llegarse a ellas como mujeres y de esa manera ser santificados o bendecidos por la sacerdotisa con la que se acostaban. Esa era la idea de aquel tiempo. Los hombres podían libremente, sin ningún problema legal, ir a ese lugar y hasta la mujer posiblemente lo alentaba, ve, para que tengamos hijos más fácil, ¿sí? Porque era aceptado. La otra cosa interesante de este tipo de cultura es que la religión no era moral ni ética. ¿Qué digo que no era moral ni ética? O sea, en la mayor parte de las religiones contemporáneas, la gente enseña, pues pórtate bien para que te vaya bien, ¿no? O sea, no cometas adulterio, etcétera, para que te vaya bien. En aquel tiempo no tenía nada que ver la religión con la ética ni con la moral. La religión de aquel tiempo era, si querías que Zeus o Júpiter te bendijeran, lo único que tenías que hacer es venir al templo con un buen animal, sacrificarlo en el templo de Zeus o de Júpiter y de esa manera el Dios de aquel lugar te iba a bendecir. Que tú fueras de lo peor, que fueras un criminal, que fueras un asesino, que fueras un hombre golpeador de mujeres o lo que fuera, no importaba porque supuestamente era la manera que te iban a bendecir, su Dios. ¿Sí? Es más, una de las historias de la Biblia, Pablo se encuentra en un lugar donde hay muchos dioses. Y él está predicando, ¿sí? Y lo quieren callar, pero con eso de que tienen interés los griegos en escuchar algo nuevo, le dice, a ver, ven y dinos qué quieres hablar. Y empieza a decirle, pues yo vi estatuas de todo tipo de dioses aquí en sus calles, donde quiera hacer un templo para cualquiera de sus dioses. Había uno para las borracheras. Iban a agradar a su dios, ese de las borracheras, Baco me parece que se llamaba, y armaban una buena borrachera, y de esa manera supuestamente eran bendecidos por ese dios, ¿sí? Pero había muchos dioses, muchos, exageradamente tantos, que ya no permitían a nadie predicar un nuevo Dios. Y Pablo llega y dice, yo no vengo a predicar un nuevo Dios, yo vengo a predicar, ay caramba, ¿hay un teléfono por ahí? Ok, si lo ponen en ¿cómo se llama? Si en silencio se lo voy a agradecer, ¿sí? Cualquiera que tenga un teléfono por ahí, ¿sí? Dice, yo no vengo a predicar un Dios nuevo, dice Pablo. Yo vengo a predicar a un Dios que ustedes conocen. Le llaman ustedes al Dios no conocido. A uno de los historiadores que estuve leyendo decía de ese Dios no conocido, que tenían muchas estatuas por diferentes lugares. La razón es que 500 años antes de que esto pasara, que estoy contando, hubo una peste increíble, la gente moría por cantidades. La gente obviamente para poder sanarse de esas enfermedades dijeron pues vamos a sacrificaron todo tipo de animales a todo tipo de dioses, todos los que conocían. Y vinieron con un filósofo, uno de los pensadores de aquel tiempo, y le preguntaron a ese hombre, ¿qué hacemos? Porque sigue la peste y nos estamos muriendo, ¿qué hacemos? El hombre se pone a pensar, se dedicaban a pensar, y dicen, lo más probable es que hay un Dios que no conocemos, que está ofendido porque no sacrificamos nada a Él. Vamos a dejar que un buen hato de animales, de bueyes, dejarlos que se vayan y donde quiera que se echen,
ahí vamos a levantar un altar para ese Dios no conocido. Vamos a matarlo ahí y ahí levantamos un altar, un buen monumento, y de seguro eso va a hacer cambiar la opinión del Dios que nos está destruyendo porque no lo estamos conociendo y no lo estamos adorando. Y supuestamente eso lo hicieron. Dejaron los bueyes por ahí, se cansaron de caminar, se sentaban un rato, se acostaban un rato, ahí llegaban los sacerdotes, lo agarraban, lo partían en dos, los quemaban ahí y ponían un monumento grande al Dios no conocido. Y Pablo dice, a ese Dios que ustedes no conocen, a ese les vengo a presentar. No es un Dios que no conozcan, es un Dios que ustedes conocen. Y les predica de Jesucristo. Los dioses eran por grandes cantidades. Entonces, en ese tiempo que estoy hablando, el pecado era como también una manera de decir, pues no importa que yo peque en mi cuerpo, porque no importa el cuerpo, es otro pensamiento de los griegos. No importa lo que haga mi cuerpo, lo que importa es el ser interior, mi corazón, mi espíritu, mi mente, pero el cuerpo no importa. Entonces no es muy diferente a lo que piensan ahora en la actualidad los hombres con los que hablamos. No importa que haga lo que haga, ¿sí? Mi corazón es para Cristo. ¿Sí? Y es el mismo tipo de pensamiento que tenían aquellas personas. No importa lo que haga, porque al cabo nomás voy, sacrifico un animal y ya con eso la tengo lista, ya estoy bendecido por Dios. Y alguna persona puede pensar, pues no importa lo que haga mi cuerpo, vengo el domingo, traigo una buena ofrenda y seguramente con eso ya la hice. Y parece que los mismos tiempos se repiten. Y este tipo de palabras viene a traer eco en nuestras vidas el día de hoy. Absténganse de la inmoralidad sexual. Pero pastor, es lo más común, es lo más normal, ¿no? Hay que primero probar a ver si nos llevamos bien y vivir unos años juntos. Si no nos llevamos bien, cada quien por su lado, ¿sí? Y no es lo que dice el Señor para nada. El Señor habla de una idea concreta de respeto mutuo. Voy a seguir hablando acerca de qué tipo de personas estamos tratando ahorita. El siguiente versículo, versículo 4. Cada uno de ustedes sepa cómo poseer o tener su propio vaso en santificación y honor. Este verso en particular habla más a los hombres que a las mujeres, porque somos los que tenemos más problemas con la sexualidad desenfrenada. Sí. La palabra aquí traducida como poseer significa más bien adquirir, por lo tanto, admite la traducción para obtener el dominio sobre sí mismo, ¿sí? Que tengas dominio sobre ti mismo. Si Dios no hubiera puesto esa idea de esas palabras, posiblemente diríamos, no importa, no podemos hacerlo, no podemos controlarnos, entonces podemos hacer lo que queramos. Pero Dios puso esas palabras para que nosotros las tomemos en cuenta. Esta palabra también tiene un poco que ver con la idea de que algunos escritores, en algunas traducciones puede decir, cada uno sepa cómo poseer a su propia esposa en santificación y honor, pero no tiene que ver con la esposa en este caso. Hay dos corrientes, una de San Agustín que dice que es la esposa, y la mayor parte de los teólogos dice que no es la esposa. Es todos nosotros que estamos peleando con nuestros propios deseos internos. Y por eso digo que los hombres tenemos más problemas con esto que las mujeres. Es una lucha continua. ¿Sí? Es un alimentar nuestro corazón con aquello que nos va a hacer el carácter que tengamos para el futuro. ¿Sí? Es como un virus de computadora. ¿Todos tienen computadora? Bueno, la mayoría sabe cómo funciona una computadora. ¿Qué pasa cuando una computadora se le mete un virus? Estás trabajando bien contento y de repente, ya se congeló, y ya se metió ese programa otra vez que yo no quiero hacer. ¿Cómo me deshago de ese programa? Y ese programa, porque nomás cada que hago algo se mete y me arruina todo lo que estoy haciendo. Ese es el estilo de la vida en el hombre, de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de los pensamientos que no deben de ser. Estás de lo más contento en tu trabajo y de repente te pones a pensar en tanta cosa. Y como la computadora, ¿cómo hago para quitarme eso? ¿Sí? Hay varias respuestas en diferentes tiempos. Uno de ellos me parece que se llama San Jerónimo, este hombre que tradujo la Biblia. Algunos de ellos se dedicaron a ser ermitaños. Yo no quiero nada de mujeres, por eso me voy al desierto. Allá no hay mujeres, ¿sí? Ahí no tengo que ver ninguna mujer, ninguna tentación, allá me voy, ¿sí? Y se iban para allá. Se metían en las cuevas, ahí vivían, ¿sí? Escribían escritos de la Biblia, también buena gente. Pero de repente empezaban a pensar en aquella muchacha que dejaron por su pueblo a lo mejor.
Y uno de ellos decía, pues cuando te pase eso, lo único que tienes que hacer para curarte es aviéntate de frente donde hay muchos cardos o como nopales, digamos. Ahí aviéntate y de seguro te vas a preocupar tanto por los dolores que tengas que se te va a olvidar que hay mujeres, ¿sí? Unas decisiones drásticas, no las recomiendo, ¿sí? Acabo aquí no muchos nopales tampoco, ¿sí? Pero ¿cómo hacer para quitar todo eso? ¿Cómo poder conservar tu vaso limpio, tu corazón puro? ¿Sí? Porque eso es lo primero que dice el apóstol Pablo. ¿Qué la iglesia tiene que hacer para hacer la voluntad de Dios? El siguiente versículo. No en pasión degradante como los gentiles o paganos que no conocen a Dios. Los gentiles paganos que no conocen a Dios, no como ellos. Y no es nuevo, eso viene desde casi el inicio de la creación, ¿sí? Déjame te cuento la historia de otros tres hombres. No, un hombre solamente. Ese hombre era el nieto o bisnieto, venía de la genealogía de Caín, ¿sí? Y de repente, en Génesis capítulo 4, 18 dice, y Matusael, no Matusalén, es Matusael, engendró a Lamec. Ahí empieza, ese hombre es importante, Lamec. Lamec significa juventud o fuerte, fuerza, ¿sí? O más bien como un hombre colérico, con un hombre que dice, yo puedo todo, no me necesita nadie enseñar, yo he escuchado de aquí, yo he escuchado de allá, a mí no me tiene que venir a enseñar a nadie porque yo sé de todo. Eso es lo que significa Lamec, alguien que se la sabe de todas, no necesita que nadie le diga nada. Está este hombre Lamec. Y Lamec se casó. Sigue que los nombres de la esposa de Lamec, su nombre de la primera esposa se llamaba Ada. Y aquí el nombre de Ada tiene todos los nombres de aquel tiempo de Génesis. Si lo lees posiblemente dices, eso está medio aburrido, y este tuvo este, y ese tuvo este, y mejor ese me lo salto porque no tiene nada interesante. Pero si te pones a investigar qué significa cada nombre, te vas a sorprender de lo que puedes aprender. Lamec significa hombre fuerte, vigoroso, hombre que hace su voluntad, hombre que se la sabe de todas, que puede todo, ¿sí? Se casa con la primera esposa que se llamaba Ada. Y Ada significa algo así como voluptuosa, de muy buen ver, como dice en México, como una cubana, porque hay tortas cubanas. ¿Y pregunté, ¿por qué se llaman las tortas cubanas? Me dijeron, porque tiene mucha carne, ¿ok? Cubanas porque tiene mucha carne, así con mucho cosa. Se casa con una mujer que estaba muy bien de ver. Pero no fue la primera con la que se casó ni con la única. Después de calmar su pasión por esta mujer que tenía un buen ver, se casa con la segunda mujer, y aquí es el primer bígamo de toda la Biblia. Y los hombres podemos tener ese tipo de mentalidad. Yo me las sé todas, ¿sí? Me caso con mi primera mujer porque me gustó, me llenó mi ojo y por eso me caso con ella. Pero dice que la segunda esposa se llamaba Sila. Y el nombre de Sila significa sombra. Sila significa sombra. La segunda mujer es como la sombra de la primera mujer. No se conformó con la primera, tomó una segunda. Ya se cansó de la voluptuosidad de la primera esposa y encontró otra segunda esposa. Y empieza desde allá, de aquel tiempo, antes de Noé. Empieza todo esto de la bigamia, poligamia, etcétera, etcétera. No es nuevo esto que está enseñando Dios ahora. ¿Cuáles son los principios de Dios entonces, pastor? ¿Cómo es que debe uno casarse? Bueno, la Biblia tiene diferentes principios acerca de lo que es una buena relación, porque Dios hizo las relaciones entre un hombre y una mujer y las dijo que estaban muy bien, eran bendecidas por Dios. Dice en la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es lo que es un matrimonio. Que el hombre deje a su padre y a su madre, y el hombre también, no nada más la mujer, el hombre y la mujer dejen a su padre y a su madre, afectivamente, en relación también de espacio, de tiempo, de lugar, que los dejen, que formen su propia familia y que empiecen a tener esa relación de como una sola carne. El riesgo de una sola carne es muy difícil de a veces entender. Una sola carne significa que son solamente Dios los ve como uno, que se complementan uno con el otro, que se llenan uno con el otro, que se satisfacen uno con el otro. El problema es
de alguien que se satisface con una de estas mujeres Afrodita, de las sacerdotisas de Afrodita, prostitutas? Porque cuando un hombre se acuesta con una mujer que ha dormido con 100, 1000 hombres, en realidad se está acostando con todos los demás también. Porque las consecuencias de esta aventura que tiene, no nada más es con una sola persona, sino con todas las personas que vienen atrás de ahí, que se han acostado con esta mujer o que se han acostado con este hombre. Es más allá el problema físico, espiritual, moral de un hombre o una mujer que ha estado durmiendo con diferentes hombres o mujeres, o que tiene costumbre a hacerlo. Una de las cosas que también enfatizo, ¿sí?, es que hace poco tuvimos un retiro de matrimonios y una persona me decía, no, de blanco no, porque ya están usadas las mujeres, ya no puedo ser de blanco. No. Y yo decía, mira, para mí la pureza es que se casaron de blanco, no se casaron de blanco, no sé, pero si la mujer se mantiene con un solo marido, sigue siendo una mujer pura delante de los ojos de Dios. No, es que ya está usada, ya no se puede ser blanco. No, sigue siendo pura una mujer que se mantiene en relaciones con su solo marido. Y Dios la va a ver así, como una mujer pura. No como una mujer usada, que ya tuvo hijos, no, la va a ver como una mujer pura. La pureza no nada más es de una sola vez que te acostas con un hombre y ya no eres pura, no, la pureza se lleva en el corazón. La pureza también puede regresar a la mujer y al hombre. No quiere decir que tenga que hacerse una operación o qué sé yo, pero puede reempezar cuando el hombre o la mujer deja sus malos caminos y se acerca a Dios. Y dice, yo quiero regresar a esos caminos de Dios. María Magdalena es un caso de ellos. Una mujer con un gran pasado, que la Biblia le llama una pecadora, ¿sí?, y le servía al Señor. Y fue la primera persona que vio a Jesucristo resucitado. Es la primera persona que se le puede llamar apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Y es la primera persona que Jesús le dijo, ve y dile a los demás, a Pedro y a los demás, que yo resucité. La primera persona enviada por Jesús a predicar la resurrección de Jesucristo fue una mujer, María Magdalena. Una mujer con mucho pasado, pero que Dios la perdonó, la rectificó, la corrigió y le dijo, ahora tú vas a ser alguien que yo voy a usar para enviarte a las naciones. Las mujeres no te necesitan de, ya me usaron, ya no soy pura, ya no soy perfecta. Dios te puede hacer pura una vez más. Y nada más tienes que tener cuidado de eso. No en pasiones degradantes como los gentiles, como los paganos, que no conocen a Dios. Ellos no conocían este mensaje. El mensaje de Dios es que el hombre deje a sus padres, y a su madre y a su padre y que forme una sola familia y que sean una sola carne y que se mantenga para esa persona que ha escogido por el resto de su vida. Que no la esté cambiando, que no esté pensando cómo cambiarla, cómo dejarla, cómo abandonarle, ¿sí?, que esté diciendo yo voy a ser fiel a este hombre que he escogido, ¿sí? Versículo 6. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador. En todas estas cosas, como también antes lo dijimos y advertimos solemnemente, ¿sí? No es solo un asunto no es solamente un asunto sencillo, ¿sí? Este tipo de cosas acarrea maldición para los hombres y para las mujeres. Acarrea la maldición para los hombres que abusan de las mujeres. Yo no sé de qué manera, pero Dios es el vengador. Escucho de historias de violaciones y eso es injusto. Dios es el vengador. Escucho de hombres que dieron su palabra y después la abandonaron porque surgió una muchacha más bonita, ¿sí? Y decimos eso es injusto. Dios es el vengador. Dios va a hacer en su tiempo lo necesario para que esto llegue a justicia una vez más. Que haya rectitud. Eso es lo que enseña Pablo ahorita a esta iglesia de Tesalonicenses. No es algo que nosotros no podamos entender, ¿sí? Esa tristeza, las mujeres también tienen culpa, obviamente. Si no es violación, participa la mujer, ¿sí? Y la mujer dice, pues nada más fue una vez y quedó embarazada. ¿Y ahora qué hago con el bebé? ¿Sí? Otro pecado más grande, vamos a abortarlo, vamos a matar al baby.
y pecado tras pecado va hundiendo, y eso queda en el corazón de un hombre o de una mujer. ¿Sí? Alguien que yo diga, alguien mató a su bebé por causa mía y no quería tenerlo, y por esa causa, por eso hay en el corazón del hombre una dificultad grande cuando sabe que ha sido parte de un asesinato. Y de una mujer, obviamente, por supuesto, lo tuvo en su vientre y ahora lo está matando o ya lo mató. ¿Sí? ¿Que Dios perdona? Dios puede perdonar. Cualquier pecado que se haya cometido, Dios lo puede perdonar. De que va a haber consecuencias, va a haber consecuencias también. ¿Sí? Hace poco estaba hablando no hace varios años, estaba hablando con una mujer que tuvo un aborto, ¿sí? Y me decía lo difícil que era para ella vivir su vida, ¿sí? Y pues fue a un grupo de terapia cristiana, enfatizo, porque una de las cosas que le dijeron es que tenía que hacer un funeral, ¿sí? Funeral de alguien que no existía, pero también tenía que ponerle nombre al bebé, pedirle perdón y pues como si lo enterrara, pues, para que saliera de su vida, de alguna manera sanar su corazón. Entonces esta mujer fue a ese curso, hizo un funeral, se vistió de negro, le puso nombre al bebé que había matado, ¿sí? Lloró porque se acordó de todo eso, ¿sí? Pero le dio de alguna manera sepultura a algo que no estaba todavía, pero su corazón empezó a sanar, de sacar todo eso, de pedir perdón, de sanar su corazón y decir, yo quiero tener libertad para amar a un hombre y confiar otra vez en los hombres. Versículo siguiente, casi termino. Sí. Ok, no, me salté el 7, me puse 2:6. Sí. Bueno, 7. 7 está aquí. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a vivir en santificación. Esa es la parte de abajo. ¿Sí? Dios no nos ha llamado a impureza, sino a vivir en santificación. ¿Sí? No es sorprendente que en otro pasaje, en Corintios, Pablo escribe y dice, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces el pecado sexual degrada y usa mal el cuerpo de Dios, que es templo del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, pues por precio habéis sido comprados? Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vale la pena señalar que este lenguaje Pablo lo usa muy similar a la idolatría, que se asemeja a la inmoralidad sexual. Ambos son signo profundo de la rebelión contra Dios. Aquel que está viviendo en fornicación o en adulterio está queriendo ser rebelde con Dios y no quiere remediarlo. Yo invito a alguien, si está padeciendo esto, que lo remedie. Hay chance de que Dios te bendiga en tu vida, que Dios permita que tu vida sea diferente a la que has tenido este día, que Dios haga no una familia de maldición, sino una familia de bendición. Hay oportunidad, Dios está ahí. ¿Sí? Por último, el último versículo. ¿Sí? Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Sí? Dios no está enojado contigo, tengo un pensamiento ahí. Dios te ama. ¿Sí? Una madre que su hijo es un drogadicto y por causa de su droga asalta, mata a alguna gente, llega a la cárcel y la madre le da vergüenza, pero aún así con toda esa vergüenza va a ver a su hijo a la cárcel, le lleva de comer, hace por él lo que pueda y le sigue amando. Dios es lo más grande que se puede comparar al amor de Dios, es el amor de una madre. ¿Sí? El amor de una madre multiplicada por unos 100, dijéramos. Dios te sigue amando. Sin importar la condición de que un hombre se encuentre o una mujer se encuentre, Dios te sigue amando. Sin importar las desviaciones sexuales que tengas en tu mente y en tu corazón, Dios te sigue amando. No que ama tu pecado, no que ama lo que estás haciendo,
sino que te ama a ti y quiere que regreses a Dios. Ese es el mensaje de Dios. Hay increíble cantidad de perversiones sexuales en nuestros días. Hombres con mujeres, grupos de personas. No usen su imaginación en eso, por favor. Pero hay demasiadas cosas para mencionar. Estaba en un campamento y una niña me dijo, pues yo no creo en la Biblia porque la Biblia habla de que los hombres y las mujeres pueden tener relaciones con animales y yo no creo en eso. Y le dije, ¿cuántos años tienes? Dice, 13. ¿Sí? No has vivido la vida. Hay mucha gente con toda clase de perversiones en su mente y en su corazón que practica cualquier tipo de cosas. Es demasiado el pecado que hay. Y la gente está viviendo común y vive en esa vida y no hay nadie que le diga, no está bien. Sigue viviendo como están. Pero la iglesia cristiana no puede meterse en este tipo de pecados. La iglesia cristiana debe de estar en su corazón purificándose cada día más. El libro de Apocalipsis termina con unas palabras que dicen, el que es sucio, el que está en pecado, ensúciese más, ¿sí? Pero el que está limpio, límpiese más. Y yo sé que podemos ser hombres y podemos deslizarnos en algo que nos pueda hacer no ser a la altura que Dios nos quiere tener. Pero Dios nos pide en este día como una oportunidad nueva para purificarnos más, ¿sí? Y quiera Dios que nosotros seamos buen ejemplo para nuestros hijos. Y que nuestros hijos puedan tener también la oportunidad de obedecer estas palabras. Y si están en un pecado bien grave que no quieras ni mencionar, te voy a decir que Dios ama a esa persona que tú sabes que está por ahí. Dios le sigue amando. Y Dios le va a dar, según las oraciones que tú hagas también, que no lo saques de tu corazón, porque Dios puede hacer un milagro en esas personas. Que compongan su vida, que hagan su vida una vida diferente. Vamos a orar por nosotros, por la gente que amamos, y para que Dios ministre a los corazones de aquellos que necesitan esas palabras. En el nombre de Jesús.